Hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Ayer escuchábamos al legislador provincial Rodrigo Agrelo, casi digo de Loredo, Rodrigo Agrelo, respecto de las objeciones que presentaron desde ese espacio del encuentro vecinal a la nueva ley, proyecto de seguridad pública enviada por Martín Yarlora a la unicameral. Más de 10 estudiosos del tema de universidades de Córdoba también fueron convocados para alimentar el debate que en el Parlamento de la provincia se está concretando. Entre ellos, Sergio Job, que es doctor en Ciencias Políticas, docente universitario, coordinador de la región centro de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia y coordinador de la asistencia técnica del fortalecimiento del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana del Observatorio del Delito de la provincia de Córdoba. Bueno, y responsable de diferentes trabajos en torno de la seguridad. A quien saludamos desde el programa Así son las cosas de Río Cuarto. Sergio, un gusto. Guillermo Jeremías le da los buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Bueno. Buen día a la audiencia también. ¿Cuál es su primera percepción, análisis de esta ley que está en debate en el Parlamento, antes de pasar a las dudas que plantearon algunos legisladores opositores? A mí la sensación que me dio cuando leí el proyecto de ley es que se le está errando en el diagnóstico. Se está intentando construir una solución para un diagnóstico que es errado, y es un poco lo que fui a compartir ayer a la reunión de los legisladores que están discutiendo en la comisión el proyecto de ley. Ese diagnóstico me parece que hoy por hoy está respondiendo más a lo que quienes nos dedicamos a estudiar el tema llamamos demagogia punitiva, que básicamente es tratar de dar algún tipo de respuesta política a cierta sensación de inseguridad que viven los vecinos y vecinas, que tiene una base real y tiene otra base. A ver, en términos técnicos se habla de seguridad objetiva y seguridad subjetiva. Seguridad objetiva es aquellos delitos que realmente ocurren, de acuerdo a los distintos métodos que existen de recolección de datos, y la seguridad subjetiva es la percepción que tienen los vecinos y vecinas, los ciudadanos, de qué tan inseguros están. En ese sentido, hay distintas y de acuerdo al tipo de delitos que se está sufriendo, son el tipo de herramientas que hay que construir para dar solución al mismo, ¿no? Si uno hace un abordaje científico. La sensación es que o lo que a mí me generó leer el proyecto de ley es que se está construyendo una respuesta por un problema que no hay, y para los problemas que efectivamente hay, no hay una respuesta concreta en ese sentido. Entonces, bueno, yo llevé una batería de propuestas que creo que sí abordan los problemas que existen, que son, por ejemplo, la cantidad de robos y hurtos y demás que existentes, pero tratando de salvaguardar aquello en lo cual la provincia y la seguridad en la provincia viene trabajando bien, como por ejemplo lo que son la tasa de homicidios, que es bastante baja en Córdoba. Entonces, incrementar la posibilidad, como lo hace el proyecto de ley actual, de la utilización por parte de la seguridad privada y de las guardias municipales y comunales, de la aportación de armas menos letales, capaz termina impactando de manera negativa en la cantidad de homicidios existentes, y no termina resolviendo el problema de los robos y hurtos, ¿no? Por dar solamente un ejemplo. Esa demagogia punitiva a la que usted alude, doctor Job, ¿es porque está sobredimensionado el problema de la inseguridad en la provincia de Córdoba? En Argentina en general. Argentina es el país en América Latina donde la distancia entre la seguridad objetiva y la inseguridad objetiva y la inseguridad subjetiva, la brecha es más grande. Y cada uno puede
con varios ingredientes. Eso es una cuestión que ya está hace mucho tiempo como estudiado y trabajado a nivel internacional, ¿no? Incluso, como digo, hay estadísticas comparativas y Argentina en ese sentido tiene una brecha muy grande. Ahí hay corresponsabilidades, ¿no? Desde los gobiernos, los medios de comunicación, bueno, también cómo se procesa cada hecho que efectivamente sucede, y bueno, y después lo que realmente está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, para tener una idea, en Córdoba la tasa de homicidios es de 2,6, los últimos datos oficiales que había, 2,6 cada 100.000, porque es por tasa, y la media nacional es 6,6, y la media mundial es 5,6, o sea que estamos bastante por debajo de la media mundial, incluso en términos de tasa de homicidios, y sin embargo hay una percepción como que hay una necesidad de resolver eso. Y para sumar un datito más, en términos de cómo se construye el dato de respecto a inseguridad, de esa tasa que si bien es baja, el 10% de los responsables, de quienes cometen ese homicidio, son las fuerzas de seguridad de Córdoba. Entonces, ahí tenemos un problema, por ejemplo, a trabajar, ¿no? ¿Cómo puede ser que las fuerzas que están destinadas a garantizar sean los responsables del 10% de los homicidios que se cometen en la provincia? Entonces, cuando uno empieza a afinar el dato, o por ejemplo, que la mayoría de esos homicidios, estamos hablando del 85% de los homicidios, son cometidos con arma de fuego. Entonces, si lo que estamos viendo es que la problemática es la tenencia de armas y la violencia que se produce por los enfrentamientos armados, bueno, lo que tenemos que hacer no es una política de mayor cantidad de armas y mayor violencia frente a determinados hechos, sino por el contrario, generar políticas de desarme, generar políticas que ataquen la concepción. Por eso entraba en esta cuestión de la percepción. ¿Por qué mucha gente tiene armas? Porque siente que está completamente inseguro y que tiene que proteger a su familia porque si no es protegido. Bueno, no es cierto, no es lo que está ocurriendo. De vuelta, no quiere decir que no existan hechos. Obviamente que existen hechos delictivos. En todos lados del mundo, en todas las sociedades del mundo existen hechos. La cuestión es si eso amerita o no amerita, por ejemplo, generar mayor posibilidad de más cantidad de gente de poseer armas. Sergio, esa inseguridad subjetiva, ¿cómo se construyó? Porque hoy, cuando cualquier sondeo público lo consulta, pero por goleada es la inseguridad la principal preocupación de la sociedad en general, pero a mí me gusta más hablar de lo que estamos discutiendo, lo de Córdoba. ¿Por qué se construye esa inseguridad subjetiva? Yo creo que, como te decía, hay corresponsabilidades de distintos lados. Sí hay un problema respecto a la cantidad de hurtos y robos cometidos, los cuales, yo insisto, no desembocan solo. El 17% de los robos, de los homicidios, son en ocasión de robo, ¿sí? Entonces, eso es un dato también muy importante para poder trabajar, porque no quiere decir que si te van a robar es porque están dispuestos a matarte. De hecho, en Córdoba en particular, la inmensa mayoría de los robos y hurtos tienen que ver con lo que se llama como estructura de oportunidades. No son premeditados, no son construidos de antemano y no son con utilización de armas. Yo insisto en eso. Entonces, no es generando mayor posibilidad de tenencia de armas a empresas privadas, por ejemplo, de seguridad, como se va a resolver el problema. ¿Se entiende? Sí, o sea, sí, no claro. quiere decir que el problema no exista. La mayoría de nuestra población puede estar podrida de vivir situaciones de que deja, no sé, la bicicleta y le robaron la bicicleta, que le roban las ruedas de los autos, que... Bueno, entonces lo que hay que hacer es atacar, por ejemplo, los desarmaderos de autos, ¿no? Entonces, que no haya una posibilidad de, ante el robo de un auto, de partes de un auto, tener automáticamente dónde venderlo. Y eso, con un poco de inteligencia policial y de investigación, podría resolverse, ¿no? Entonces, se entiende que no existan delitos, sí los existen, pero los remedios que se están construyendo no son para los delitos existentes, sino para otra clase de delitos que no son los que asolan a la provincia. Y los remedios que habría que construir para eso que sí ocurre, como por ejemplo
muchos de esos robos y hurtos están relacionados con que son personas que consumen de manera problemática algún tipo de sustancia, y eso requiere, por un lado, en términos de la demanda, construir herramientas de acompañamiento para esas personas, que en la provincia hay muy pocos, y en términos de la oferta, a construir organismos que persigan la ruta del dinero, no la ruta de la sustancia. Eso ya lo sabemos hace un montón. Fracasan sistemáticamente aquellos programas de lucha o guerra contra las drogas que persiguen la sustancia, y que vemos después los operativos y todo este show que se monta cada vez que hay de ese secuestró X cantidad, como si eso afectara el flujo general del narcotráfico. Vos lo que tenés que hacer es perseguir la ruta del dinero, tanto en narcotráfico como en lo que es desarmaderos. Con eso, vos de alguna manera haces que impacte en quienes cometen los, porque disminuís el mal que estás generando, ¿se entiende? Y eso, por ejemplo, no está previsto en la Ley de Seguridad. Estamos dialogando con el especialista en seguridad, el doctor Sergio Hopp. Usted lo mencionó, de una especie de demagogia punitiva. Es decir, sí, que la ley lo que está respondiéndole es a un sector de la sociedad amplio en Córdoba, que está pidiendo mano dura, mayor presencia policial, saturación de efectivos. Eso, la ley está orientada a eso. Y yo entiendo que capaz con buenas intenciones, sinceramente no desconozco eso, pero se está intentando, insisto, hay un remedio para una enfermedad que no se tiene, y para la enfermedad que sí se tiene no hay remedio. O sea, y en ese sentido es que hablo de demagogia punitiva, de tratar de dar una respuesta a ese pedido que vos bien decís que existe socialmente, sí, de mano dura, creyendo que así se va a resolver algún problema, y lo que demuestran infinidad de experiencias, de estudios, de investigaciones, de quienes nos dedicamos a los temas de seguridad, es que ese no es el camino. El camino es hacer, en lugar de mano dura, una mano inteligente, si se quiere, ¿no? Entonces, poder identificar claramente cuál es el problema, cómo se resuelve y cuáles son los mecanismos que tiene que haber para que todos y todas nos sentamos más seguras al momento de vivir. Para finalizar, entre las advertencias que está haciendo un sector de la oposición está ligado que la ley está avanzando sobre el derecho a la intimidad. ¿Usted lo considera así? Yo creo que afecta, sí, la idea, sobre todo, además de lo que está sucediendo en términos, o sea, lo que va a suceder en esta unificación de respecto de las cámaras en la vía pública y demás, que ya es bastante cuestionable si se quiere, pero bueno, vivimos en una época donde pareciera que ese es el sentido común, pero es bastante cuestionable, ¿no? De por qué tienen derecho tanto el Estado como los privados de filmar por dónde camino, dónde no camino. De alguna manera eso choca con el derecho a la intimidad, pero a eso hay que sumarle la preocupación de dónde van a estar esos datos guardados, de, por ejemplo, cuántas veces entro o salgo de mi casa porque hay una cámara de un comercio o una cámara puesta por el Estado que justo apunta a mi casa. Entonces es bastante cuestionable, y es bastante cuestionable, insisto, tendría que estar mucho más precisado dónde se van a alojar esos datos, quién va a tener acceso a esos datos, y esos datos en términos materiales van a estar, por ejemplo, en territorio norteamericano, en territorio, o sea, dónde va a estar, y por lo tanto, qué se va a hacer con esa información, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Interesante también que la unicameral esté convocando especialistas, ¿no? Que esté dando la posibilidad de hacer oír varias voces y que no sea un trámite PREP. Me parece que es una señal del nuevo tiempo de búsqueda de consenso y de acuerdo que obliga la igualdad de fuerzas que hay en el Parlamento cordobés. Gracias por, con su conocimiento, alimentar el debate, Sergio. No, por favor, muchas gracias a ustedes. El especialista en seguridad, uno de los disertantes en los debates que se están dando en la unicameral, Sergio Hopp, hablando sobre el análisis de la nueva ley de seguridad. Me parece que fue muy gráfico en la metáfora. Se está promoviendo un remedio para una enfermedad que existe, y el remedio que se necesita para esa enfermedad no se está aplicando, respecto de los problemas que tenemos con la inseguridad. Y me gustó mucho el concepto de esta inseguridad objetiva e inseguridad subjetiva. Que una cosa es los problemas reales que tenemos
alimentados también, no lo dijo Job, pero por el tachín de todos los medios que están todo el día. Entonces, que pasan a un chico que empuja una puerta de un comercio y dice un intento de robo, lo que podría haber pasado, y te lupean en la imagen bueno, alientan. No digo que la inseguridad no exista, pero también existe la falta de ética periodística y nadie se alarma por eso, ¿no? Que genera también inseguridad social, esa falta de ética. Así son las cosas. Así son